Dios te bendiga. ¿Te has preguntado alguna vez quién es la gran ramera que aparece en Apocalipsis capítulo 17? ¿Quién es Babilonia la Grande que aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis? De esto estaremos hablando en este video. Así que te invito a que permanezcas hasta el final porque esto se pondrá muy interesante. En Apocalipsis capítulo 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esta mujer? Bueno, queremos resaltar el hecho de que el libro de Apocalipsis es un libro que está escrito principalmente en un lenguaje figurado, un lenguaje metafórico, aunque hay gran parte de su contenido que se cumplirá de manera literal, porque lo que en él se expresa tendrá cumplimiento de manera literal. Pero cuando el apóstol escribe, siempre él deja unos destellos, unas claves, unos destellos de luz para que el lector pueda entender a qué él está haciendo alusión o a qué él se está refiriendo. Por ejemplo, en el capítulo 17 nos presenta a una mujer, como hemos leído, una mujer vestida de púrpura y de escarlata. Eran las ropas que usaban los reyes de aquel entonces. Nos está hablando de que no es cualquier mujer, es una mujer de la realeza, adornada de oro con perlas preciosas. Pero en el mismo capítulo 17, en el versículo 18, el apóstol nos revela de quién él está hablando. Por ejemplo, el versículo 18 dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El pasaje está diciendo acá que la mujer es una ciudad, y es la ciudad que reina, que gobierna sobre los reyes de la tierra. Cuando el apóstol escribió esto, estaba en pleno apogeo el Imperio Romano. El Imperio Romano, que fue uno de los imperios que más tiempo duró sobre el planeta Tierra, estaba en pleno apogeo cuando el apóstol escribe esto. ¿Y a qué ciudad está haciendo alusión? Obvio, a la capital del imperio, a Roma. Para que no quede la menor duda de que se está refiriendo a Roma, en el versículo 9 del mismo capítulo dice la palabra: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Las 7 cabezas son 7 montes. La versión NBI y otras versiones dicen las 7 cabezas son 7 colinas, 7 montes. Y cabe resaltar que en los días del apóstol las 7 colinas se veían de manera literal. La ciudad de Roma es una ciudad que está fundada sobre 7 montes, sobre 7 colinas. Y en los días del apóstol, como decíamos, se veían. En la actualidad, esas colinas están llenas de urbanizaciones, de barrios, pero en sus inicios se veían de manera literal, y aún en la actualidad se observan la desigualdad en el terreno. Los 7 montes están ahí. Es la ciudad de Roma fundada sobre 7 montes. Pero
Cuando está hablando aquí, no solo se refiere a la ciudad como tal, sino también hace alusión al sistema político religioso que ha imperado en la ciudad de Roma y muy en específico en el Vaticano. Aquí hacemos alusión a la Iglesia Católica Romana, así como usted lo ha escuchado. Y yo quiero que nos detengamos brevemente en algunas de las cosas maravillosas que aparecen en el pasaje que hemos leído. Por ejemplo, el versículo 1 dice, al final, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas. La que está sentada sobre muchas aguas. ¿A qué hace alusión cuando habla de muchas aguas? El mismo capítulo 17, en el versículo 15, nos dice, me dijo también, las muchas aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí está haciendo alusión al apóstol. Está diciendo que la ramera está sentada sobre muchas aguas y luego la describe. Son pueblos, son naciones, son lenguas sobre quienes la ramera está ejerciendo posesión, está sentado sobre ello. Hay un punto importante. El versículo 2 nos dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y aquí yo quiero hacer un gran paréntesis. ¿Por qué se le llama la gran ramera? ¿Por qué dice aquí que han fornicado los reyes de la tierra? Permíteme decirte que penosamente, el catolicismo, al momento de expandir el cristianismo, entre comillas, para ellos, se encargó de prostituirlo, de agregarle muchísimas otras cosas que no están en la Biblia. A los pueblos a donde iban, se encargaban de ponerles patrones, patronas, ¿ve? A los cuales se les rinde pleitesía, a los cuales se les rinde culto. Y esto la Biblia le llama fornicación. Yo le invito a usted a que tome tiempo para estudiar con detenimiento el libro de Jeremías en el capítulo 3. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hacen alusión a la fornicación religiosa que cometió el pueblo de Israel. En el capítulo 3 de Jeremías, por ejemplo, en el versículo 14, el Señor le dice, porque yo soy vuestro marido. Hablándole a la nación, diciéndole, yo soy vuestro marido. Pero en todos los versículos anteriores y aún en los posteriores, el profeta refuta el adulterio espiritual, la fornicación espiritual de Israel, cómo dejaron al Dios verdadero y se fueron detrás de dioses falsos, se fueron detrás del leño. Por ejemplo, en el versículo 9 del mismo capítulo 3 de Jeremías, dice, al final del versículo 9, dice, y adulteró con la piedra y con el leño, diciéndole a la nación, ustedes han dejado al Dios vivo y han adulterado con las piedras, haciendo alusión a las imágenes talladas en piedra y con el leño, haciendo alusión a las imágenes de madera que ellos habían creado, ante las cuales se estaban postrando y se estaban arrodillando. Hoy por hoy podemos decir que la Iglesia Católica en cada ciudad tiene un santo patrón, un patrón o una patrona, ante el cual los indoctos doblan sus rodillas y le piden, y hay peor, y la situación aún es peor. Hay lugares donde se invoca a personas que ya han muerto y todavía la gente le pide, y le pide como si ellos pudieran escucharle, le pide como si fueran omnipresentes, como si estuviesen en todo lugar y pudiesen escucharle. Y vemos personas pidiéndole a San Gregorio. Hay una nación que es uno de sus favoritos santos, entre comillas. Hay otros pueblos, como es el caso que ocurre aquí en el Valle de Sabana de la Mar, o en Sabana de la Mar, perdón, donde hay una difunta
y la gente todavía vive pidiéndole a esa difunta y aparecen personas indoctas diciendo que esa difunta le escuchó y que recibieron sanidad, que recibieron un milagro porque le pidieron a Santa Ilupina. ¿Se ha encargado o no se ha encargado la Iglesia Católica de prostituir el Evangelio? Permítame decirle que sí, lo ha hecho, lo ha hecho. Y nótese algo importante. En todos los altares de los brujos, de los hechiceros, están llenos de imágenes que pertenecen al santoral católico. Por eso aquí lo liga y dice que la mujer está sentada sobre la bestia. Y la bestia hace alusión más adelante al anticristo, hace alusión al gobierno del anticristo, a Satanás, a su imperio. Pero sin embargo, el profeta Juan lo visualiza. Y yo quiero que sigamos observando lo que dice el profeta. El profeta dice en el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado en gran manera, dice el apóstol. ¿Qué dice el apóstol? Vi a la mujer que ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Recordemos que al inicio decíamos que la ciudad de Roma representa a la mujer. Y como ciudad, el Coliseo romano, por ejemplo, fue bañado de sangre, de mártires, de hombres que su único delito era decir, Jesucristo es el Señor. Y no aceptar el señorío de César sobre sus vidas. Las fieras devoraron a cientos de cristianos. Nerón iluminó sus jardines con antorchas humanas, donde quemó a cientos de cristianos en sus jardines. Pero eso usted me diría, no, pero eso fue el Imperio Romano, eso no fue la Iglesia Católica. Permíteme decirte que también la Iglesia Católica se ensució sus manos de sangre, a través de la Santa Inquisición durante la Edad Media. Por más de 350 años, la Santa Inquisición estuvo persiguiendo, estuvo encarcelando, estuvo matando a todo aquel que se opusiera a la liturgia católico romana, a todo aquel que se opusiera a la autoridad del Papa. Y cientos, miles fueron asesinados por la Santa Inquisición. Los valdenses, por ejemplo, el principal delito de los valdenses fue que tradujeron parte de la Biblia a su idioma. Y para ello, eso era algo garrafal, porque las perlas no se le debía dar a los cerdos, y se le tenía como cerdo a todo aquel que no formara parte del clérigo. Los valdenses fueron atacados y muertos en cientos. Los cátaros, por ejemplo, fueron extinguidos por el catolicismo, fueron extinguidos por los cruzados, aquellos soldados que pertenecían a las famosas cruzadas. Entonces, cuando vemos aquí que la palabra nos dice que la mujer está ebria de la sangre de los santos, no solamente se refiere a la ciudad de Roma, sino también se refiere al catolicismo. También se refiere al catolicismo, aunque apareció un papa que pidió perdón por los atropellos que cometió la Santa Inquisición, pero allá arriba, en el tribunal divino, eso está escrito, y hay una sentencia plasmada, y está aquí revelada en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Nótese que dice que la mujer tiene en la frente un letrero que dice Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones, la madre de las abominaciones en la tierra. ¿Y por qué llama abominaciones? No solamente por todo lo ocurrido en la Edad Media, sino por todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Como millones de personas viven postrándose delante de un yeso, viven postrándose delante de una imagen. Eso es abominación. Una de las cosas que aparecen ahí en el versículo 3 es que dice que está llena de nombres de blasfemia.
Yo le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, ¿y cuáles son esos nombres? Porque son muchos. Dice, está llena. Es precisamente los nombres del santoral. Todos los nombres de aquellos, todas esas imágenes, todas esas figuras ante la cual las personas se arrodillan, se postran y les piden, son abominaciones delante del Señor. Yo sé que hay muchas personas dentro de la comunidad católica romana que aman a Dios y que están ahí algunos por lealtad a sus padres, porque mi papá fue católico, mi abuelo fue católico y yo tengo que ser católico porque todos en mi familia lo han sido. Permítame decirte que Jesús dijo, ustedes han hecho nulo el mandamiento de Dios por guardar las tradiciones de sus ancestros, de sus padres. Pero aparte de eso, en el versículo 4 del capítulo 18 hay un mensaje de Dios para ti, donde el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Qué le dice aquí Dios a su pueblo? A aquellos que están ahí inmersos, rodeados de las tradiciones católico-romanas. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. Y usted que me está escuchando, yo le invito a que sea sabio. Lea la Biblia. No se deje persuadir. No se deje engañar. Lea la palabra. Deténgase y escuche este video una vez más. Escape por su alma. Escape, escape. Escape. Para usted es el mensaje. Y Dios lo ha permitido que usted en esta hora nos esté viendo para decirte, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Recuerde, el versículo 18 del capítulo 17 especifica que la mujer es una ciudad que reina, que gobierna sobre los reyes de la tierra. Y aún en la actualidad, aunque la Santa Inquisición cayó y aunque durante la Edad Media, por más de 1000 años, la Iglesia Católica estuvo gobernando el mundo entero y gracias a Napoleón terminó ese proceso de esclavitud, de ignorancia, pero todavía en la actualidad sigue ejerciendo dominio e influencia sobre los reyes de la tierra. Lo dice la Biblia. Sea sabio. Se refiere a la ciudad que gobierna, pero no solamente a la ciudad. Recuerde que el versículo 9 especifica que esa ciudad está fundada sobre 7 colinas. Y están ahí los montes de Roma, las colinas de Roma. Y todo lo demás que hemos leído es aplicable única y exclusivamente al catolicismo, cuya sede está en el Vaticano, que está en Roma. Por lo tanto, sea sabio y escape. En el próximo video estaremos hablando de lo que la Biblia dice, de la sentencia, del juicio, del castigo que le espera a la ciudad de Roma, que le espera a la ciudad Vaticano. Por lo tanto, te invito a que procure verlo. Dios te bendiga y recuerda, salid de en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor. ¿Por qué? Porque te ama y no quiere que te pierdas. Dios te bendiga y será hasta la próxima.